Dice Hebreos capítulo número 13, el versículo es el 4, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiero meditar con ustedes un mensaje de parte del Señor que he intitulado Actitudes del Señor contra aquel que decide no honrar el hogar. Las actitudes que el Señor toma en contra de aquel que decide, porque el pecado es una decisión. El pecado es una decisión que decide no honrar el hogar, el matrimonio, la familia o algún otro calificativo que siempre va a denotar a ese núcleo en donde el Señor nos ha puesto, en el caso de los varones para cuidar, a nuestro cónyuge y los hijos, en el caso de los padres para cuidar de nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, honroso. Esta palabra, honroso, nos da la idea de un peso, en el original, de un peso. Algo que es valioso, algo que es como el oro. En los tiempos antiguos, en aquellos tiempos, ellos, para valorar algo, para demostrar el aprecio de algo, ellos lo hacían con el peso que este algo tiene en nuestra vida. Y entonces, para hablar de eso, entonces ellos lo ejemplificaban con algo tan pesado como lo es el oro. Y así sucesivamente, pronto llegó a significar algo de alto valor, algo de alto valor, algo que no somos lo mismo si no lo tenemos o nos lo llegan a quitar. Y mire cómo el Señor llama al matrimonio y dice, honroso sea, dice que tiene que ser con honra. Es decir, nosotros debemos de observarlo como un peso. No somos lo mismo si no lo tenemos, que de hecho los que ya hemos entrado en el matrimonio y se nos quita esta liga matrimonial, no somos lo mismo, ya no vamos a ser lo mismo. Honroso sea en todos, tanto en todas las personas, como en todas las instituciones sociales, como en todas las actividades. Honroso sea en todos el matrimonio, y luego nos dice, y el lecho sin mancilla. Esta palabra mancilla quiere decir aquello que es incontaminado. La palabra griega que se utiliza acá es la misma palabra que se utiliza para referirse a la iglesia que el Señor quiere que es sin mácula, sin mancha. Entonces debemos de velar, vamos a procurar, y todas nuestras energías van a estar batallando en contra de aquello que procura la deshonra en el hogar, la deshonra en el matrimonio, la deshonra en la familia, la deshonra entre nosotros como cónyuges. Pero mire lo que el Señor dice. Vea usted la advertencia del Señor. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo en un versículo de matrimonio, que habla de matrimonio, el Señor advierte en contra de los fornicarios?
¿De qué matrimonio están hablando o se hablaría de un fornicario? Pues sencillo, hermanos. Aquel joven, aquella señorita que es activo sexualmente, sin estar casado, sin estar casada, está afectando ya su futuro matrimonio. Su futuro matrimonio. Y es por eso que la palabra del Señor valora tanto la virginidad. Sí, hermano Eric, hábleles acerca de la virginidad de las hermanas. Sí, valora la virginidad en los jóvenes también. Y el Señor desea y el Señor ama. El Señor ama. Allá afuera en el mundo, como decía mi hermano, sin Dios, allá afuera en el mundo, la idea es, bueno, voy a acumular información, voy a acumular mucha práctica. Entonces, vamos, entrémosle para acumular práctica. Lejos de ser acumulación buena de experiencias sexuales, en realidad son experiencias que van a dañarle su intimidad sexual en el futuro, se lo aseguro. Y entonces el Señor dice, pero a los fornicarios, y luego los adúlteros. La promiscuidad sexual trae deshonra al matrimonio, al hogar. Y el Señor dice, juzgará a Dios. No nos dice cuándo, solamente nos dice el Señor que va a haber un juicio, que va a haber un juicio. Pasamos a otra actitud del Señor, dice que va a haber un juicio. En primera epístola del apóstol Pedro, perdone usted que le lleve un poco rápido, dice primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Mire la consecuencia de no hacerlo: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice Pablo, vosotros maridos. Entonces va a hablar Pedro, con los maridos. Pero igualmente esa palabra es un conectivo de lo que viene hablando. Y lo que viene hablando es: asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Entonces se está refiriendo a la familia, a la relación conyugal, se está refiriendo a la armonía dentro del hogar. Y específicamente va a hablar con los esposos y dice: vosotros maridos igualmente, así como ellas tienen normas de respeto y de conducta dentro del hogar, dentro de ese régimen matrimonial, así como ellas tienen reglas de conducta, también los esposos tienen reglas de conducta. ¿Sabía usted que el matrimonio no es para necios? El matrimonio es para sabios. El matrimonio es para sabios, señorita. Cuando usted vaya buscando a alguien, antes de pensar si es guapo o no, si es colochito o no, antes de pensar en eso, vea su conducta. La sabiduría se evidencia. La sabiduría se evidencia en la manera de vivir. En la manera de vivir. El hecho de que acabe de llegar, el hecho de que se bautizó, el hecho de que canta bonito, predica bonito, no es evidencia de ser un adorador. Su vida de santidad, su vida práctica, cuando no se le está observando, eso, el hecho de que cante muy bonito en dueto, eso no es evidencia. Lo único que evidencia es de que tiene una voz bastante privilegiada y sabe combinarla con otros. Que sea un sabio.
¿De dónde saca eso, hermano? Dice, vivid con ellas con sabiduría, sabiamente. Y luego dice, dando honor, otorgando valor, otorgando peso a la mujer como vaso más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida. Y mire la consecuencia de no hacerlo. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero centrarme un poquito en esto, vuestras oraciones, y en la otra palabra, no tengan estorbo. Normalmente en cultos de oración, nosotros decimos, bueno, los impedimentos de la oración, un tema ahí, bonito tema, los impedimentos de la oración. Y decimos, y sacamos este versículo, y nuestras oraciones no pasan del techo. Pero fíjense, hermanos amados, de que la palabra oración sí incluye, pero incluye nada más, sí incluye la actitud, la actividad piadosa de platicar con Dios. Porque muchas veces nos limitamos ahí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si le pido una moto al Señor, el Señor no me da la moto. Le voy a pedir mi carro al Señor. El Señor no me va a dar mi carro porque yo no honro a mi esposa, no honro el matrimonio. Otra vez, lo incluye, hermanos, la actividad que usted y yo hacemos en la mañana o en la noche, o cada vez que tomamos nuestros alimentos o en nuestros devocionales. Claro que sí, el platicar con Dios. Pero esta palabra en el original quiere decir una persona, es decir, adoración, oración, oratorio o capilla. Nosotros diríamos, los de las asambleas, nuestra sala evangélica. E incluso nos da la idea de una cuarta palabra. Nos da la idea de una oración, platicar con Dios. Nos da la idea de una adoración, nos da la idea de un oratorio. Un oratorio es un lugar donde se practica la oración, o una capilla. Jacobo en Santiago 5:17, en la Reina Valera, traduce como fervor. O sea, la palabra para oración incluye toda esa gama, esas acepciones. El platicar con Dios, la adoración misma, la actividad que realizamos dentro del oratorio, dentro de la capilla, otra vez en nuestro medio, sala evangélica, o incluso el acto de fervor. Dice que Elías oró fervorosamente, y la misma palabra que utiliza el apóstol Pedro acá, oraciones, es la misma palabra que utiliza Santiago en 5:17 de su epístola. ¿Qué es lo que queremos decir y a dónde le quiero llevar con esto? Es que todo aquello que tiene estorbo en la presencia del Señor, debido a que no honramos a nuestro cónyuge, que no honramos el matrimonio, sea con lo que sea, con nuestra aspereza, o sea con el adulterio, la fornicación que mencionó Hebreos, esa actividad, todo nuestro activismo queda truncado en la presencia del Señor. Nuestro acto de ministrar la palabra del Señor, es decir, nosotros no somos aceptos delante del Señor. Nuestro sacrificio de alabanza no es acepto en la presencia del Señor. Puedo predicar bonito, puedo cantar bonito, pero si en casa no honro a los míos, no honro a mi cónyuge, el Señor simplemente no se agrada de eso. Se está refiriendo a todo nuestro activismo, toda nuestra actividad,
todo lo que realizamos dentro de la obra del Señor. Y otra vez, puede delante de la asamblea ser el anciano más sabio, con mejores consejos, pero falla en eso. El Señor dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra estorbo significa cercenar, cortar, frustrar. ¿Y cómo se traduce acá? Estorbo. ¿Ha estado en adulterio? Y es un adulterio consuetudinario y no ha habido arrepentimiento y no lo ha confesado delante de sus consiervos. El hombre nunca lo va a disciplinar acá porque usted no lo va a confesar. Pero ¿cuál cree usted que es la opinión de Dios? Ocúlteselo a todo mundo. Pero ¿cuál cree usted que es la actitud de Dios? Dios ya lo tomó. ¿No cree usted que cuando dice la palabra del Señor, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo? ¿No cree usted que significa que pecó aquella persona y los ancianos no lo han disciplinado? Porque ahí tiene connotación de disciplina. No lo han disciplinado. Y el Señor ahí, ya lo disciplinarían. No, hoy necesito que lo disciplinen porque yo tengo que cortarlo desde aquí. ¿Ya? No, todavía no. Y el ángel se acerca. Ahora sí ya, Señor, ya anunciaron el domingo. Por fin, hasta que lo cacharon con una cámara al sinvergüenza. De verdad, ya era hora, porque yo lo tengo que disciplinar. No significa eso. Lo que significa es que el Señor respalda. El Señor respalda la decisión de disciplinarlo a Él. El Señor respalda. Así que cuando llegamos a confesar delante del Señor, no llegamos a informarle. Cuando llegamos en oración, no llegamos nosotros a informarle al Señor. Llegamos a confesar delante del Señor. Así de que dice la palabra del Señor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que cuidadito, hermano. Cuidaditos, hermanos, hermanas. Cuando nosotros querramos no honrar el matrimonio, el hogar, la familia, porque trae consecuencias. Allá dice la palabra del Señor, lo juzgará. Aquí nos da la idea de que el Señor ya toma la actitud. Es inmediata la actitud para que vuestras oraciones, es decir, todo su activismo, no tenga estorbo. Pasemos primera a los Tesalonicenses, por favor. Primera a los Tesalonicenses. Vamos a ver el capítulo número 4. Dice, leamos del versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mire cuál es el deseo del Señor, del apóstol Pablo, como mensajero del Señor, porque ya sabéis qué instrucciones, qué mandatos os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice la palabra del Señor, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Otra vez la palabra honor, en peso, en alto valor, en santidad y honor. Esta palabra esposa acá
tenemos que reconocer la palabra original, puede traducirse como un vaso que es de mucha utilidad. Puede traducirse tanto como cuerpo o como vaso que es de mucha utilidad. Y es ahí donde entiendo por qué los traductores de la Reina Valera tradujeron como esposa. Es ahí donde voy justificando un poco este asunto, porque es ayuda idónea, porque es coheredera de la gracia y de la vida. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es allí. Pero puede significar cuerpo. Entonces, si significa cuerpo, ¿por qué lo está utilizando para un tema familiar? Pues todavía sigue siendo un tema familiar. Porque dice la palabra del Señor, versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De fornicación. Necesito explicar un poco acerca de esta palabra fornicación. La palabra fornicación es una palabra, digamos así, genérica, muy general, muy general. Nosotros, como estamos acostumbrados a irnos al diccionario de la lengua, ahí sacamos nuestro mini sopena, el diccionario mini sopena. No sé si todavía existirá ese diccionario, todavía, ¿verdad? Entonces decimos fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Y vamos a adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces concluimos diciendo, fornican los solteros y adulteran los casados. Pero según el uso del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios, de la palabra del Señor, la palabra fornicación tiene una gama, abarca muchas cosas. Desde desear, mirar, observar. Hoy en nuestra época serían fotos, serían videos inclusive, pero el Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Aquel que mira a una mujer es decir, ese es el propósito, para codiciarla en su corazón, y adulteró con ella en su corazón. Abarca la fornicación propiamente dicha, así como nosotros la conocemos. Abarca el adulterio, abarca el homosexualismo, abarca el incesto, abarca el bestialismo, abarca la pornografía, abarca muchos temas más. Permítame darle una clave. Cuando usted encuentre en la palabra del Señor la palabra fornicación y adulterio juntos en el mismo texto, como 13:4 de Hebreos, que ya lo leímos, haga esa famosa separación. Cuando usted encuentre la palabra fornicación, solamente la palabra fornicación, intérpretelo como toda desviación sexual o toda inmoralidad sexual. Dice la palabra del Señor, la voluntad del Señor es nuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. El Señor, hermanos, ha establecido que nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Nuestro cuerpo es para la gloria del Señor, porque no es por gusto que dice, y ya no sois vuestros, que nuestros miembros sean puestos al servicio de la justicia. Pero hay otra verdad bíblica. Conyugalmente su cuerpo es de su esposa y su cuerpo es de su esposo. Por si hay alguna despistada y hay algún despistado, no es de su novio, todavía no, porque no hay unión conyugal. Así que todavía no. Y dice la palabra del Señor para la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad
y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Y mire la consecuencia: que ninguno agravie en nada, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de estas cosas. 2 versículos, el Señor utiliza y se atribuye el título de ser el vengador. Y esto me hizo recordar, estaba pensando en esta palabra, me hizo recordar el vengador de la sangre del Antiguo Testamento. Y el Señor dice, es vengador. Si no es salvo y está deshonrando el matrimonio, su hogar, a su familia, con actos de pecado y responsabilidades inclusive, querido amigo, si no es salvo, tiemble. Porque además del pecado de incredulidad, se le están sumando todos estos actos y muchos más. Y se va a acrecentar su pena en aquel día. Si hay algún salvo, porque aquí no se está determinando si es salvo o no, ni tampoco, es decir, no se está determinando asuntos de la salvación, pero si es salvo, tiemble más, porque de que el Señor lo va a traer a cuentas, lo trae a cuentas. Algunos pecados se descubren ahora, dijo Pablo a Timoteo, y a otros se le descubrirá después. Pero ¿por qué voy a temblar más? Si soy salvo, ¿por qué voy a temblar más? Porque dice la palabra del Señor que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero va a empezar con nosotros, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra del Señor que el Señor es vengador de estas cosas. Pasemos rápidamente, hermanos. Me regalan solamente para leer la palabra del Señor y voy a aplicar nada más. Voy a aplicar la palabra del Señor. Dice Colosenses capítulo número 3. Voy a leer el versículo 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En una ocasión estábamos en una asamblea y los hermanos tenían ahí listado de limpieza: familia fulana de tal, sutano de tal, y mengano, y así. Y de último decía: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Este texto, entonces le digo a los hermanos, ese versículo pues no es para hacer limpieza. De verdad, ese versículo no es para hacer limpieza. Si vamos al contexto, porque ¿dónde aparece la familia acá? ¿Dónde aparece el hogar? ¿Dónde aparece el matrimonio? Pues vayamos al contexto. Mire qué dice el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como también en el Señor. Apliquémoslo de una vez. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero la que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ese es el contexto. Por algo está establecido el contexto. Veamos a quiénes más. Versículo 19. Maridos. No nos escapamos. ¿Ya se dieron cuenta? No se escapan, hermanos. No nos escapamos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estaba viendo en nuestro español la palabra áspero, sí nos da una idea bastante fuerte. Lo áspero, tenemos en mente aquello que es morroñoso, por ejemplo un bloc, aquello que es bastante áspero. La palabra griega áspero significa amargar.
Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres y no amarguen a sus esposas. Es responsabilidad del esposo atender los problemas emocionales y espirituales de su esposa. Y más responsable es cuando él es el culpable de la amargura de su esposa. Más responsable es, según la palabra del Señor. Y no seáis ásperos con ellas. Es decir, procurar una amargura en la esposa. Hijos, también. Vamos a aplicar de una vez a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y todo lo que hacéis, no lo haga por interés. Entonces dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. Es decir, ese es su carácter. Enamorarla siempre. Procurarle el bien siempre. De hecho, ¿sabía usted que la idea de gobernador, de cabeza, de líder, sabía usted que no es asunto de privilegios, sino asunto de responsabilidades? En cuanto a los ancianos, por ejemplo, se dice los que están a vuestro cuidado. Ellos, digamos así, son los gobernantes, son la cabeza de la asamblea, es decir, son los líderes. Pero ¿cuál es la idea? Los que están a vuestro cuidado. En el caso de nuestra esposa, somos la cabeza de ese matrimonio. Somos la cabeza. ¿Y sabe cuál es la idea? La cuida, la sustenta, la santifica. Esa es la idea. Entonces todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Advertencia: mas el que hace injusticia no la ama, es áspero con ella, procura su amargura. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Qué significa esta palabra? No hay acepción de personas. No significa, le voy a decir lo que no significa. No significa todos los inconversos, si no honran a la familia, se las van a ver conmigo, pero los cristianos no, ellos sí no. No significa eso. Tampoco significa todos los hombres que no honran a su esposa, exasperan a sus hijos, se las van a ver conmigo, pero mis ancianos no, ellos sí no, ellos son mis consen, ellos sí, no toquéis a los ungidos. No significa eso. Significa que el anciano, primeramente, que no honra a su familia, que le quiero decir esto, no debe de estar en el ministerio. Si está deshonrando a su familia, no debe estar en el ministerio, porque la palabra dice que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, etc. Usted ya sabe bien el versículo. Pero el anciano que no honra a su familia no se va a escapar. El Señor le va a hacer pagar la injusticia. Si es salvo, lo va a llamar a cuentas. Y si no, en el trono blanco. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra.